Shalom, shalom, shalom. Bendiciones para todos. Gracia y paz para su vida. Shabbat shalom. Para mí es un privilegio y un honor poder compartir este Shabbat con cada uno de ustedes. Y gracias a la escuela o el Ministerio de Conceptos Adecuados de Edificación en la representación de su líder Fernando Graciano Valdés. Mi nombre es Doctor Acevedo y esta preciosa mañana de este Shabbat, hoy nos toca compartir la porción número 20 de la parashá Tetzaveh. Esta parashá es muy interesante, es muy importante, está cargada de detalles que de manera personal a mí me llaman poderosamente la atención, y el tiempo en que voy a estar eh, impartiendo o enseñando, como usted lo pueda tomar de una manera positiva y efectiva. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Iniciamos inmediatamente con una oración al Padre Celestial, eterno y amantísimo Padre. Hoy nos conectamos a ti en este Shabbat para que tú nos instruyas. Gracias, amado, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos brinda de poder eh, exponernos a tu Torah en esta poderosa mañana. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar, vamos a dar inicio. La parashá lleva como nombre Tetzaveh y está situada en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20 al 21, es donde yo hoy quiero enfocarme. Voy a leer, dice, el encabezado dice, aceite para las lámparas, gloria a Dios. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo estará delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y a sus hijos, para que ardan delante de Hashem desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. La parashá Tetzaveh comienza con la instrucción sobre el aceite para la menorá, lo cual lo cual no es una casualidad, ya que este elemento es un símbolo profundo de la iluminación en el contexto y en el aspecto espiritual, la pureza y la relación entre el pueblo de Israel y Hashem. Allí hay unos detalles que de manera personal a mí me gustaría analizar con cada uno de ustedes. Hoy yo quiero enfocarme en tres aspectos. Primero, en lo que Dios pide, que es específico cuando pide, en lo que pide aceite, aceituna, y en este contexto también está la menorá. Lo que yo quiero enfocarme, o mi primer punto, es el significado de la palabra Tetzaveh. Cuando yo busco el significado de la palabra Tetzaveh, me doy cuenta que la palabra Tetzaveh significa ordenar o mandar. Pero cuando yo indago, busco o analizo un poquito la profundidad de la palabra, ese sentido, yo veo que desde la perspectiva rabínica, Tetzaveh no solo implica dar una orden, sino también una conexión profunda. ¿Cómo así, Víctor? Es que hay un comentarista hasídico, se llama Rabí Manahem Mandel de Labavich, explica que la raíz también está relacionada
con otra palabra que es la palabra sautab. Esta palabra significa unir o vínculo, dando a entender lo siguiente, que Texabe tiene una conexión no solamente con ordenar o mandar, sino con una unión o un vínculo. Esto es lo que me da a mí una idea un poquito más profunda. Es que no es un mandamiento, no es un mandato que está haciendo Dios o a través de Moshe, sino es que Dios está buscando una conexión o un vínculo con el pueblo. En ese sentido, por eso empieza la paracha con la palabra Beatá Texabé, que es como comienza la paracha. Puede interpretarse no solo como tú, tú ordenarás o tú mandarás, sino tú conectarás. Escuche esto, tú conectarás en lugar de simplemente tú ordenarás. Esto sugiere que Moshe no solo está dando instrucciones sobre el mandamiento o sobre los mandamientos divinos, sino que también está creando una conexión espiritual entre Hashem y el pueblo de Israel a través del cumplimiento de la misbah. En otras palabras, hay otros detalles en esta paracha llamada Texabé. Hashem ordena a Moshe sobre el aceite puro de la menorá, la vestidura de los coaninos, de los sacerdotes, y la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Todo esto enfatiza el tema de la luz y la conexión espiritual, reforzando la idea de que el servicio en el Mishkan era un medio para unir al pueblo con lo divino. Me detengo aquí. El servicio del pueblo en el Mishkan era para unir al pueblo con lo divino, era para conectar al pueblo con lo espiritual. Es por esto que desde este punto de vista hay una conexión espiritual con la orden divina. Me explico. En la mentalidad hebrea, la autoridad de un mandato no es solo un acto de imposición, sino una invitación a la comunión. Quiero repetir esto. En la mentalidad hebrea, la autoridad de un mandato no es solo un acto de imposición, sino una invitación a la comunión. Recuerdan que el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima con Dios es con aquellos que le temen y a ellos hará revelar su pacto. Esto quiere decir que cuando nos conectamos con el mandamiento, lo que estamos haciendo es conectándonos con Dios mismo. En otras palabras, el mandamiento no se recibe como una carga. En este sentido o en este contexto, el mandamiento no se recibe como una carga, sino como un vínculo de cercanía, como una enseñanza. Por ejemplo, el Midrash Tanhumás dice que Texabé 2, Hashem no necesita el mismo o el mandamiento, sino que los entrega para reafinar el alma del ser humano y fortalecer su relación con lo divino. El Talmud Kiddush, el Talmud Kiddushin 31a señala que aquel que es ordenado a cumplir una mitzvot y la hace, recibe más mérito que quien la realiza voluntariamente. Esto a mí me llamó la atención. Dice que el que hace el mandamiento, escúcheme bien, que el que lo hace, que el que lo cumple, recibe más mérito que el que lo realiza voluntariamente. ¿Cuál es la razón? La razón, según Reich, es que un mandato divino implica un compromiso existencial que trasciende a la voluntad individual. Por eso, Texabé, al no mencionar a Moshe o al no mencionar el nombre de Moshe, refuerza esta idea
con la conexión de Hashem más allá del vínculo que se establece en la obediencia y en la entrega. Texabe no solo significa ordenar, no solo significa mandar, sino también conectar. Esta pareja también tiene que ver con conectar, reflejando una relación profunda entre el líder y el pueblo de Hashem. Gloria al Señor. En Éxodo, capítulo 27, versículo 20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, escúcheme bien, de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite puro de olivas machacadas. Hay algo aquí muy impresionante, muy importante. Es que la Torá dice que el aceite debía ser machacado. La palabra machacado en hebreo es la palabra katit, lo que significa que solo el primer o la primera gota del procesamiento de las aceitunas eran aceptables para la menorá. Solo se permitía el primer prensado de la aceituna sin residuos de impureza. Esto simboliza la pureza del alma y la sabiduría sin contaminación. El aceite tiene una connotación espiritual porque tiene que ver con pruebas, tiene que ver cuando Dios nos prueba. Según el Midrash, Vayikra Rabá 31:10 compara a Israel con las aceitunas. ¿Cómo así? Así como las aceitunas no dan aceite hasta ser exprimidas, Israel no muestra su verdadera luz hasta ser exprimido. En otras palabras, cada prueba, cada situación, cada proceso por el cual Israel estaba pasando o por el cual Dios hacía pasar a Israel, Dios lo veía metafóricamente como aceitunas. Y cuando él oprimía, recuerda que la Biblia dice que mientras el pueblo era oprimido en Egipto, dice la Biblia que ellos se multiplicaban, en otras palabras, en el proceso, en la dificultad, en el momento más difícil de tu vida. Muchas veces la gente se queja porque desconoce que el diseño, que el propósito de Dios o de la manera en que Dios te ve o que te está probando es una parte donde Dios está usando para sacar lo mejor de ti, para sacar tu mejor aceite. Yo tengo un ejemplo de las funditas de té. Las funditas de té, cuando tú, de la única manera que tú extraes la esencia de esa fundita de té, es cuando tú metes o introduces, escúchame la palabra, cuando tú introduces la fundita de té en agua caliente. El agua caliente hace que la fundita tenga una presión y esta presión hace que la esencia del té que tú compraste o adquiriste suelte su esencia. De la misma manera, hay situaciones que estamos operando bajo presión que simplemente lo que están tratando es de sacar de nuestra vida la esencia que nosotros portamos, o más bien lo que Dios puso dentro de nosotros. Por eso, ver un momento difícil en nuestra vida, ver una circunstancia que no entendemos el por qué Dios está permitiendo eso, entendiendo algo que la Escritura dice, que Dios fue que hizo, Dios hizo el destructor para destruir. Amén. Lo que estoy tratando de decirte en esta mañana, concerniente a la paracha, que estamos tratando de entender, es que cada situación, cada proceso que estás atravesando, simplemente como nosotros somos el pueblo de Israel, como nosotros somos de Israel, te está diciendo que es el mismo proceso
tú lo estás atravesando porque Dios quiere sacar de ti tu mejor aceite. Dios quiere sacar de ti lo mejor de ti. Tú eres como esa aceituna a través del proceso donde solo Dios está buscando lo mejor de nosotros. En otras palabras, cada prueba, cada dificultad, cada momento difícil, solo está Dios extrayendo de ti, de mí, de nosotros, el aceite para alumbrar el mundo. En otras palabras, hay dos palabras que a mí me gustaría compartir contigo en este día. Lo primero es alumbrar, lo segundo es luz. Para luz hay una palabra que es la palabra oro. Cuando yo conecto alumbrar con luz, que es la palabra oro en hebreo, recuerdan que la Biblia dice en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, que es donde está la primera palabra de la mención luz. Allí hay algo muy interesante. Él dice que en el principio que dio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero también dice la Biblia que Dios dio, pero cuando Dios dijo, sea la luz, allí la palabra luz vino para disipar toda la tiniebla. Gloria al Señor. Cuando yo leo el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 5, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí está diciendo que la palabra es lámpara y la palabra para palabra en hebreo es la palabra tabar. Lo que está tratando de decir que el tabar de Dios en nuestra vida representa una lámpara, que el tabar de Dios representa en nuestra vida una lumbrera en el camino. Gloria al Señor. El Salmo 119, pero ahora en el versículo 160, me gusta mucho. Conecto con esto porque dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando yo busco la palabra suma, aquí la palabra suma tiene que ver con una palabra que es la palabra rosh, de donde viene la palabra cabeza, de donde viene la palabra roshodesh. Ahora bien, esto me da a mí entender algo muy poderoso. Es que aquí la palabra la suma también tiene que ver con cabeza o fundamento. El salmista o quien escribe el Salmo 119 en su versículo 160, está diciendo que el fundamento, escuche, que el fundamento de tu palabra, de tu dabar, es verdad. Y la palabra para verdad es la palabra emet. Y la verdad o emet es el fundamento de la esencia de Dios. En otras palabras, lo que Dios está tratando de decirnos a través de esta parasha es que la suma de la palabra de Dios es verdad. Gloria al Señor. Por eso, cuando yo busco el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, dice, porque el mandamiento es lámpara. En otra palabra, dice, la misma es lámpara conectado con Salmos 119:5, que dice que la palabra es lámpara. Gloria al Señor. Porque el mandamiento, la misma, es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la reprensión que te instruye. Wow, esto es poderoso, porque está diciendo que el mandamiento, en otra palabra, el mandamiento de Dios para nuestra vida, que es su palabra, es una lámpara, pero que esa lámpara trae luz. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, dice, lámpara de Adonai, o lámpara de Dios, es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. En otras palabras, la misma palabra de Dios se encarga de escudriñar el corazón o lo más profundo del corazón. Por eso la Biblia dice en el libro de
dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que hace, penetra, corta, trasciende el tiempo y el espacio. Gloria a Dios. La parte B del texto es importante porque la Biblia dice, Éxodo 27, 20, y la palabra para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Escucha, este pasaje establece que la menorá debía mantenerse constantemente como una señal de la de Dios en medio del pueblo. La menorá debía de mantenerse constantemente encendida, debía de mantenerse constantemente en llama. Gloria al Señor. Por eso, en el libro de Levítico, capítulo 24, del 4 al 2, allí hay algo muy importante. Y dice, manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, machacado, para el alumbrado, para mantener las lámparas encendidas continuamente. Aquí hay una palabra, continuamente. Es una palabra hebrea, es la palabra tamí. Cuando yo busco la palabra tamí, aquí enfatiza algo y es la responsabilidad del pueblo traer aceite, mostrando que la luz de la menorá dependía de su esfuerzo y su devoción. Cuando yo busco continuamente, que es la palabra tamí, como te decía ahorita, tamí en hebreo significa constante, perpetuo, sin interrupción. Por eso, tamí en la mentalidad hebrea no es solo algo que nunca se apaga físicamente, sino algo que se renueva constantemente, sin interrupción en su propósito. La palabra renovación constante me conecta con el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde habla de la transformación o de la renovación de que del entendimiento para mantener la llama perpetuamente encendida. Había que hacer una renovación del pensamiento para entender la importancia y la necesidad del mandamiento que Dios nos está dando o le estaba dando al pueblo en ese sentido. Hay ejemplos en la Torá que aparece la palabra talmí. Por ejemplo, el corbán talmí, que significa el sacrificio continuo, está en el libro de Éxodo capítulo 38, 29 del 38 al 42. La presencia de Dios entre Israel es talmí, Deuteronomio 11:12. El pan de la propiciación debería estar talmí continuamente ante Dios, según Éxodo capítulo 25, versículo 30. Esto nos muestra lo próximo, es que talmí implica una continuidad espiritual y no solo física. En otras palabras, nuestra vida espiritual debe de estar encendida continuamente, porque también nosotros representamos esa menorá y ese aceite, esa llama, representa el Ruach HaKodesh. Dos, Nertamí y el Midrash tiene que ver con la luz y la santidad. La luz simboliza la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La Shekinah es la presencia de Dios. Según el Midrash, Tanhumá, Texabese, la menorá y su Nertamí representa la luz de la Shekinah, como dije ahorita, que es la presencia de Dios. Ahora bien, la pregunta del Midrash, hay una pregunta que el Midrash hace y dice, ¿acaso Dios necesita luz? Responde que la menorá
no era para Dios, sino para Israel, para mostrar que su presencia nunca se apartaría de ellos. 3. Según el Talmud, Shabbat 22 veces, el Ner Tamid simboliza la continuidad de la Torá en el pueblo de Israel. Así como la menorá nunca debía apagarse, la transmisión de la Torá de generación en generación nunca debe de continuar sin interrupción. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que la enseñanza de la Torá debe de ser continuamente, exponernos a la Torá, estudiar la Torá, vivir Torá, debe de ser continuo, no tan solo en la antigüedad, sino también en este tiempo. Hay una aplicación espiritual del Ner Tamid. La llama tiene que ver con la emuná, la llama tiene que ver con fe, la llama tiene que ver con devoción. Así como la menorá debía mantenerse encendida, nuestra conexión con Dios debe de ser constante. Dios nos está llamando en este tiempo a nosotros tener una conexión constante. Dios nos está llamando a tener conexión constante con Él. Gloria al Señor. La pregunta para reflexionar es la siguiente. Mi vida espiritual está bien. Nuestra vida espiritual es constante o fluctuosa. Según las circunstancias, es como nosotros operamos en nuestra vida. Yo actúo por las circunstancias que estoy viviendo o estoy entendiendo que mis circunstancias son parte de un diseño ordenado y preconcebido por Hashem para sacar lo mejor de mí, para llevarme a un nivel mayor, para llevarme a un entendimiento mayor, para que yo, no para que, no para yo darme cuenta yo mismo qué soy, quién soy y qué soy capaz de hacer. Me estoy reproduciendo en medio de la dificultad. Estoy trayendo a la presencia de Dios aceite, estoy manteniendo esa menorá encendida. Lo próximo es que el compromiso, tiene que haber un compromiso de alimentar la luz. El aceite de la menorá lo traía el pueblo. Ahora, hoy somos nosotros los responsables de alimentar nuestra luz interior. Por eso la palabra dice que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la luz de este mundo. Hemos sido llamados para hacer luz. Hemos sido llamados para entrar en esta dimensión de la luz. Gloria al Señor. Ahora mi pregunta es, conforme a lo que hemos estado expuesto, a lo que hemos estado estudiando, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios anda buscando? ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ha entregado para este tiempo? Y mandarás a los hijos que traigan aceite puro de olivas machacadas. Dios nos está mandando a traer ese aceite. Dios nos está mandando a que nosotros seamos la conexión con lo que andan en tinieblas. Gloria al Eterno. Hoy, en este breve comentario de la Torah, que no quiero quitarte mucho tiempo, gloria al Señor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos trayendo nosotros el aceite, las aceitunas para poner el aceite en la menorá? Nosotros representamos esa menorá. Nosotros representamos la menorá en este tiempo. Hay aceite en nuestras vidas. Gloria al Señor.
Esa es la pregunta que hoy yo les hago. ¿Somos nosotros ese canal que estamos conectando a, a lo que andan en tinieblas? ¿Estamos conectando nosotros? ¿Somos nosotros la luz? ¿Estamos manifestando esa luz? Dios nos está llamando a eso, a conectar. Bendiciones. Hasta aquí mi breve comentario de la Parashá Exabe. Fernando, gracias. Hello.